Brian, de 23 años de edad, estaba aterrado, gritaba que se estaba muriendo y pedía que lo ayudaran. Se encontraba en el servicio de urgencias, a donde había llegado presuroso en compañía de su madre. Tenía ya más de 8 horas con un dolor continuo e intenso en la boca del estómago que se irradiaba hacia el tórax, incluida el área del corazón. Una vez que Brian fue ingresado a urgencias, los médicos empezaron a elaborar su historia clínica y explicó que la noche anterior había estado en una gran fiesta. Al preguntarle que si había recibido algún golpe en el abdomen o en el pecho, dijo que en la fiesta se habían peleado unos muchachos, pero que él no había participado en absoluto, que se había mantenido retirado, de modo que no había sufrido golpe alguno. Explicó que había estado bailando y que tampoco había tenido alguna caída, pero reconoció haber estado ingiriendo en exceso bebidas alcohólicas de distintas clases y también dijo que había estado fumando tabaco, pero que no había consumido ni fumado sustancias prohibidas. Y eso era todo lo que recordaba. La madre de Brian precisó, entonces, que los amigos de su hijo lo llevaron a la casa ebrio y profundamente dormido, pero que poco después despertó quejándose de dolor abdominal, por lo que le preparó una bebida a base de agua mineral y 2 tabletas de Alka-Seltzer, que, decía, era lo que tomaba su padre para eliminar las molestias al día siguiente de haberse emborrachado. Sin embargo, el dolor persistió a pesar de la bebida, así que fue rápidamente a una farmacia y pidió que le vendieran alguna medicina para el dolor intenso. Le mandaron una tableta de ketorolaco de administración sublingual. Tras haberla tomado, el dolor disminuyó un poco, pero casi inmediatamente después se volvió a incrementar. Desesperados, madre e hijo decidieron acudir al servicio de urgencias del hospital más cercano, pues recordaron que 9 años atrás Brian había tenido un dolor en la región abdominal inferior derecha y al llevarlo a consulta médica le diagnosticaron apendicitis que terminó en cirugía. Los médicos revisaron los signos vitales de Brian y encontraron lo siguiente: temperatura 36.5 grados Celsius, que es normal; presión arterial 115/75 milímetros de mercurio, lo cual también es normal; frecuencia cardíaca 105 latidos por minuto, es decir, tenía taquicardia leve; y frecuencia respiratoria 28 por minuto, esto es, un poco arriba de lo normal. Pero Brian no refería problemas para respirar y su saturación de oxígeno era de 97% con aire ambiente, o sea, perfectamente bien. Tampoco presentaba vómito ni indigestión y afirmó nunca haber experimentado un dolor como ese, que lo tenía en un grito. Los médicos no encontraron antecedentes de traumatismos abdominales ni torácicos y Brian no recordaba nada que pudiera causar sus síntomas. Entre su historial solo destacaba la antigua apendicectomía y una corrección quirúrgica del tabique nasal 8 meses antes. En sus antecedentes familiares no se registraban enfermedades cardíacas ni abdominales. Tampoco estaba tomando medicinas e indicó no padecer alergias. Refirió, sin embargo, que fuma alrededor de 20 cigarrillos diarios y bebe alcohol compulsivamente durante las fiestas, a las que acude de forma regular. La exploración respiratoria y cardiovascular se hallaban normales. En la exploración abdominal no se encontraron anormalidades, excepto la cicatriz de la antigua apendicectomía. La palpación no reveló masas ni organomegalias. La auscultación confirmó movimientos intestinales sin datos patológicos y la palpación descartó signos de irritación peritoneal. La exploración neurológica resultó normal, con fuerza, tono y volumen muscular similares en las 4 extremidades, reflejos intactos y pares craneales normales. Respecto del estado mental, Brian estaba consciente y orientado en tiempo, persona y espacio.
Por otro lado, los análisis de laboratorio mostraron una hemoglobina de 16 gramos por decilitro y 7.500 leucocitos por milímetro cúbico. Esto es, no había anemia ni signos de infección. A su vez, la urea y los electrolitos resultaron normales. Las pruebas de funcionamiento hepático y la amilasa sérica estaban dentro de cifras correctas y el electrocardiograma mostraba un ritmo sinusal sin datos de isquemia. En resumen, no había signos que indicaran algún problema renal, hepático, del páncreas o del corazón. En la búsqueda del diagnóstico, uno de los médicos sugirió que el aumento en la frecuencia cardíaca y respiratoria que Brian estaba experimentando se debía a una crisis de ansiedad y que esta era el origen del dolor. Y, en efecto, Brian estaba experimentando cierto nivel de ansiedad, pero ¿la ansiedad le estaba causando el dolor o éste le estaba provocando la ansiedad? Tras un rápido recuento de los eventos, los médicos concluyeron que era el dolor el causante de la ansiedad y no al revés, así que el diagnóstico seguía siendo un enigma. El siguiente estudio consistió en tomar radiografías al paciente. En la placa de tórax, los campos pulmonares lucían transparentes y la silueta cardíaca presentaba dimensiones normales. Pero al enfocarse en la región toracoabdominal, los médicos descubrieron una atípica sombra radioopaca circular en la región epigástrica. De primera intención se pensó que podría tratarse de algún instrumento de monitorización externa, algún dispositivo médico implantado o un artefacto radiológico, pero tras las revisiones correspondientes verificaron que no se trataba de nada de eso, sino de un cuerpo extraño alojado en la unión gastroesofágica. En efecto, las radiografías revelaron que Brian había ingerido un cuerpo extraño. Al insistir en el interrogatorio, Brian afirmó que abría las botellas de las bebidas alcohólicas con los dientes. Esto permitió inferir que accidentalmente tragó uno de los tapones metálicos que, al atorarse en la unión gastroesofágica, estaba causando el intenso dolor. La propia ebriedad del paciente le hizo tragar el cuerpo extraño y también era la causa de que no lo recordara. Como parte del tratamiento se le indicó no tomar nada por vía oral y se le administraron líquidos intravenosos, pero los síntomas persistían y las radiografías repetidas a las 12 horas del ingreso mostraban que la sombra detectada no había cambiado de posición, por lo que se decidió llevar a cabo una intervención endoscópica. Un síntoma frecuente de obstrucción luminal completa es la incapacidad para deglutir incluso las propias secreciones. Sin embargo, en el caso de Brian, algunos líquidos sí podían atravesar la obstrucción, pero debido al dolor no había intentado comer alimentos sólidos desde el incidente. Los cuerpos extraños digestivos se ingieren, intencional o accidentalmente, o se introducen por vía rectal y se observan en personas de todas las edades, pero son más frecuentes entre los 6 meses y los 6 años de vida. En los adultos son más comunes en individuos que tienen problemas psiquiátricos o conductuales y, como en este paciente, en casos de intoxicación alcohólica aguda. Se puede encontrar una amplia variedad de cuerpos extraños en el tubo digestivo. Los más frecuentes son prótesis dentales, monedas, palillos, tapones de aerosol, clavos y cuchillas metálicas. El diagnóstico de ingestión de cuerpo extraño se basa por lo general en la anamnesis, es decir, el interrogatorio médico, así como en las pruebas de imagen apropiadas. No obstante, el establecimiento del diagnóstico puede ser difícil debido a que la mayoría de los pacientes que ingieren cuerpos extraños son niños o pacientes psiquiátricos o intoxicados, en lo que es complicado realizar una anamnesis adecuada. Muchos de estos pacientes consultan cuando aparecen síntomas como atragantamiento, dolor, rechazo de la comida, vómito, sibilancias o dificultad respiratoria.
Para localizar el objeto extraño se utilizan pruebas de imagen. Aproximadamente 87% de los cuerpos extraños se identifican en las radiografías. Algunos objetos, como las espinas de pescado, los plásticos, la madera o el vidrio, son más difíciles de ver en las radiografías, pero una tomografía computarizada o una radiografía con contraste pueden ayudar a localizar los objetos más difíciles. Las radiografías repetidas en un periodo corto pueden mostrar el avance del cuerpo extraño a lo largo del tubo digestivo si el objeto es pequeño, no tiene bordes afilados y el paciente permanece estable. El esófago es uno de los segmentos más estrechos del tubo digestivo, por lo cual es frecuente que el cuerpo extraño se impacte en este nivel. Cuando el objeto pasa del esófago al estómago, el riesgo de que se atasque en el resto del tubo digestivo es relativamente bajo. El tratamiento de los pacientes con cuerpos extraños ingeridos depende de la edad y del estado clínico de la persona, además del tamaño, la forma y el tipo de objeto, por ejemplo, afilado, corrosivo o tóxico, y del lugar en el que se aloja el cuerpo extraño. Los cuerpos extraños no deben permanecer en el esófago más de 24 horas desde la llegada a urgencias. Habitualmente debe realizarse una endoscopía en ese plazo. La mayoría de los cuerpos extraños atraviesan el tubo digestivo sin necesidad de intervención, pero de 10 a 20% precisan intervención no quirúrgica y menos de 1% intervención quirúrgica. Por ejemplo, la parotomía para su extracción. Los riesgos de un cuerpo extraño en el tubo digestivo son impactación, perforación, obstrucción, erosión y fistulación en cualquier punto del tubo digestivo. La mayoría de los endoscopistas intentan extraer el cuerpo extraño si mide más de 2 centímetros de diámetro circular o más de 6 centímetros de longitud, porque se considera poco probable que atraviese el conducto pilórico y la curva duodenal. El paciente de este caso clínico permaneció 12 horas en observación. Los síntomas no desaparecieron y las radiografías de tórax y de abdomen repetidas revelaron que el cuerpo extraño no se había desplazado de la unión gastroesofágica, por lo que se realizó una esófago-gastroduodenoscopía para extraer el tapón de la botella antes de las 24 horas desde la llegada del paciente a urgencias. Brian recibió el alta hospitalaria y se le informó acerca de los riesgos de abrir botellas con los dientes. Bueno, pues esta es una historia que terminó felizmente, pero no siempre ocurre así. Les recomiendo seguir este canal para conocer la forma de prevenir o remediar las enfermedades que podrían aquejar a nuestras familias o a nosotros mismos. Nos vemos en el siguiente video.